Hace muchos años, cuando era pequeño, tengo un evento grabado en donde yo estoy en la acera frente a la casa de mi abuela, luchando por seguir jugando un rato más. Era ya tarde y recuerdo que mi tía me decía que tenía que entrar, yo no quería entrar. En ese momento ella me coge de la cabeza, de los pelos, y mientras ella jalaba para adentro, yo jalaba para el otro lado. Tengo esa imagen muy patente, no porque hubo ningún tipo de abuso, ni mucho menos, sino porque era como un choque de trenes. Ella era un poquito terca y yo también. Y quería contarles esto como abrebocas porque en la vida hay una palabra que nos puede ayudar mucho, muy práctica, y que nos puede dar la sabiduría para transitar de la mejor manera lo que tenemos por delante. Esa palabra es cortica y está en la Biblia en forma gloriosa muchas veces, y es la palabra no. Es una palabra negativa, es una palabra eh, que a veces es mal entendida y mal recibida. Pero la palabra no, que tiene que ver con límites, tiene que ver con territorios, puede ser una palabra muy positiva y muy necesaria. A veces tenemos que decir que no, y a veces tenemos que escuchar que alguien nos diga que no. Ahora, hay un lado negativo, obviamente, cuando decimos que no, por ejemplo, a Dios. Le decimos que no a que Dios ingrese en nuestras vidas y tome pleno control de nuestras vidas. Ese no definitivamente es tóxico. Cuando Dios nos desafía, por ejemplo, a ir más lejos en nuestro andar con Él, cuando nos está invitando a sumergirnos en la palabra o a tener un nivel de oración distinto, cuando Dios, por ejemplo, nos eh, coloca un espejo enfrente para examinar nuestro carácter y los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. A veces ese no de decir, Señor, no quiero tener nada contigo, este es mi territorio y esta es mi vida, ese no es un no narcisista, egoísta, tonto, que pues en nuestra naturaleza se levanta desde muy pequeños. Pero vuelvo y digo, hay un lado positivo de esta palabra, que es cuando ese no nos permite poner límites a cosas malas. Ese no nos permite de alguna manera liberarnos de presiones innecesarias. Qué importante en esos casos es decir que no. Crecemos y nos enseñan en nuestra cultura que si queremos caer bien, tenemos que decir que sí a todo. Que decir que no es hasta grosero, y más cuando no explicamos por qué decimos que no. Entonces vamos creciendo buscando la aprobación de todo el mundo, caerle bien a la gente, y por eso decimos que sí a un montón de cosas. Empezamos a decir que sí a presiones, empezamos a decir que sí a reuniones, le decimos sí a gente que no deberíamos conocer, decimos que sí a comprar cosas que no necesitamos, porque claro, eso es lo que la cultura nos llevó a hacer, es decirle sí a todo y no a nada. Es alimentar apetitos y adicciones porque no tenemos límites. Nuestra cultura eh, no está preparada para escuchar un no rotundo. Sin embargo, vuelvo y digo, el lado positivo de decir que no es que es muy liberador. El poder decir que no es muy emancipador de todas estas presiones que nos desgastan. Que haya hombres y mujeres que aprendan a decir que no. De hecho, si usted quiere ser un hombre y una mujer de Dios, tendrá que aprender a decir que no a muchas cosas. La Biblia, como le decía, está llena de gloriosos no. José, por ejemplo, era un hombre llamado por Dios allá en el libro de Génesis, que conocía muy bien su misión y conocía muy bien su identidad. Era un hombre muy compenetrado
con el llamado de Dios y estaba muy seguro de lo que Dios quería en su vida. En un momento, siendo joven, lejos de su tierra y habiendo sufrido mucho, se le presenta la ocasión de una mujer bella que lo invitaba al placer. Sabemos por lo que la Biblia nos dice que este hombre dijo que no y huyó. También podemos hablar de los 3 jóvenes en Babilonia que estuvieron casi que esclavizados de alguna manera allí, y sale un decreto que les obligaba a todos y a ellos en particular a rendir idolatría o postrarse delante de unos ídolos. Estos jóvenes creyentes, amantes de Dios, que conocían su misión y su identidad, dijeron que no a precio de perder sus vidas. Por eso digo, son gloriosos no de hombres y mujeres que tienen el estigma o la marca de Dios en sus vidas. Sabemos, por ejemplo, el caso de Nehemías. Esta es una de las historias más maravillosas. Este hombre copero fue llamado a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y enfrascado en este trabajo de Dios, enviado por Dios, empieza a escuchar voces distractoras, invitaciones, presiones, y siempre noto algo muy interesante. Esto va para usted también, de hombres y mujeres que quieren hacer las cosas a la manera de Dios o quieren hacer cosas grandes para Dios. Y cuando me refiero a cosas grandes no me refiero a grandes ministerios, a llenar estadios, ni mucho menos. Una cosa grande para Dios es ser un buen padre, una buena madre. Algo grandioso, majestuoso para Dios es ser un buen esposo y una buena esposa. Así que cuando uno quiere hacer las cosas bien para Dios, quiere servir a Dios, siempre van a venir estas distracciones, estas personas, estos tropiezos. Y este es el caso de Nehemías, un hombre que tenía una misión, tenía una identidad, iba a hacer algo para Dios, fue llamado para eso. Y en Nehemías capítulo 6, del verso 2 al verso 4 leemos: Sanballat y Gesem enviaron a decirme, dice Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. En medio de la reconstrucción de las murallas, recibe esta invitación de gente importante. Definitivamente era una buena oportunidad para socializar. Sin embargo, el verso 3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. El verso 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. 4 veces enviaron mensajeros y cartas diciendo, ven y reúnete con nosotros. Sin embargo, Nehemías 4 veces les respondió de la misma manera diciéndoles no. Nehemías era un hombre que conocía su misión y conocía su identidad. Y cuando uno tiene claro para dónde va y cuando tiene claro qué quiere Dios de la vida de uno y está compenetrado con eso, pues va a aprender tarde que temprano a decir que no a todas estas distracciones que llegan a nosotros. El no en mi vida ha sido clave para poder recuperar el gozo que por momentos perdí, porque yo también cedí a la presión de decir que sí muchas veces, escuchar personas que no tenía que escuchar, ceder en posiciones en las que no debía ceder. Ahora, cuando uno empieza a recuperar misión, identidad, empieza a decir que no, entonces el gozo vuelve y florece. A los muchachos de la fundación les estoy enseñando sobre el libro de Hechos, capítulo 16. Hay un pasaje que llama poderosamente la atención cuando Pablo quiere entrar o quiere ir a Asia a predicar. Y dice la palabra allí en el verso 6, 7 y 8, que el Espíritu Santo le niega o le cierra la puerta o le prohíbe predicar el Evangelio en Asia. En pocas palabras, Dios le dice un no rotundo a Pablo. Le está diciendo, Pablo, no, por ahí no es. Y no da mayores explicaciones, por lo menos no al inicio. Cierra una puerta y dice que no. Yo les decía a los muchachos que para conocer el sí de Dios en nuestras vidas,
muchas veces primero tenemos que conocer el no de Dios. Y en el caso específico de Pablo, cuando el Espíritu Santo le dice que no vaya a Asia, es porque Dios tenía un plan muy distinto y grandioso. Era que Pablo por primera vez pudiera ingresar el Evangelio en Europa. Y así fue. Pablo recibió el no de Dios, no se quejó, y eventualmente la puerta se abrió para llegar a Macedonia y poder predicar el Evangelio. Ahora, ese mismo Jesús que le dijo, perdón, ese mismo Dios que le dijo a Pablo que no, es el mismo Jesús, obviamente, que fue un hombre particular, una personalidad, obviamente, Dios hecho carne, que es un ejemplo vivo de un Dios que cuando dice que no es para nuestro propio bien. Su ministerio público comienza con unos no rotundos. En plena tentación a Jesús, Jesús responde con un no, luego sigue otro no y después termina con un tercer no. Ahora, esta historia que yo quiero que ustedes noten está en Lucas capítulo 4, cuando Jesús es bautizado y también es tentado. Ahí es donde se inicia el ministerio público de Jesucristo. En Lucas 4 vamos a leer del verso 1 al 4. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, después de 40 días, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa declaración que Jesucristo hace, que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, viene de una cita que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y yo quiero darles un poquito el contexto. Primero leyendo Deuteronomio dice así, y te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora escúchenme bien, el contexto es este. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y durante 400 años vivieron allí. Pero hubo un tiempo en donde las presiones fueron muchas y fueron obligados a trabajar en la construcción y en trabajos indeseables. Ahora, una de las cosas que hicieron, dicen los que saben, era que los colocaron a construir graneros. Era una fijación para los judíos el estar construyendo graneros. Era todo lo que tenía que ver con la comida y con la provisión. Eso se volvió de alguna manera un eje en la vida de ellos, porque si no trabajaban, no comían. Así que como esclavos siendo explotados, sus vidas giraban alrededor, no solamente de construir graneros, sino de la comida que les daban por hacer ese trabajo. Ahora, Dios viene y les dice, confíen en mí, porque no solo de pan el hombre vivirá. Yo me encargaré de ustedes, yo proveeré para ustedes, yo haré cosas que ustedes ni se imaginan ni han conocido, no hay antecedentes. En esa autoridad Dios les habla. Imagínense ustedes cuando salen de Egipto siendo 1 millón de personas, caminando hacia el desierto infértil. La pregunta de muchos padres de familia habrá sido, ¿qué vamos a comer y qué van a comer nuestros hijos? Sin embargo, durante 40 años Dios fue fiel y en medio de una economía destruida y en medio de campos infértiles, Dios cuidó de ellos todos los días. Por eso, cuando Jesucristo cita esto, les dice básicamente a Satanás y a todos nosotros que Dios es más que suficiente. Cuando la Biblia habla de maná, habla de ese pan celestial, habla de ese pan que sale de la boca, de la boca de Dios. No solamente habla de comida, sino habla de que Dios es suficiente en cada una de las áreas y aspectos de nuestra vida, desde lo material, lo físico, hasta lo espiritual.
y Dios ha probado con creces a lo largo de la historia que esta es una de las promesas que más cumple, que Dios es suficiente desde lo práctico y diario hasta lo profundo y lo espiritual. Ahora, el mundo, en cambio, nos dice, por ejemplo, que si tienes algún apetito, lo debes suplir. Si tienes algún anhelo, algún deseo, debes ir en búsqueda de obtener aquello que tú consideras que necesitas. Por eso, este es el primer no, y esta es la primera tentación. Escuche bien porque son tres y yo quiero que usted preste mucha atención. La primera es que somos lo que tenemos. Eso es lo que el mundo dice, que usted y yo somos lo que tenemos. El valor de nuestras vidas está relacionado con el valor de lo que tenemos. Quiere decir que si usted tiene mucho, usted vale mucho. También quiere decir que si usted no tiene mucho, entonces usted no vale mucho. Esto es lo que Satanás quería hacerle llegar a Jesucristo. Mira, Jesús, tú eres lo que tienes, y como no tienes pan, no tienes nada, no vales nada, entonces la solución es que tengas. Así que haz que estas rocas se transformen en pan, entonces tu vida tendrá valor. Repito, no se habla de comida, se habla también de posesiones, se habla de apetito, se habla de tener cosas, se habla de que nuestro valor está en las cosas que tenemos. Ahora, yo no sé si usted lo sabe, pero hay gente que se especializa y estudia para tratar de generarnos a nosotros a través de la publicidad necesidades que no deberíamos tener. Entonces, con tal de vender productos o vender cosas, a través de la publicidad van remachando, martillando, de tal manera que eventualmente nos convencen de que necesitamos cosas que realmente nunca necesitamos. Entonces ahí vamos y compramos, ahí vamos y tenemos, ahí vamos y decimos esto lo necesito cuando en realidad no lo necesitamos. Y eso es algo que obviamente, pues, lo tengo que decir, se ha infiltrado en la iglesia, los extractos o extractos o niveles o diferencias sociales que tanto señala la Biblia que están mal. Las personas no valen por lo que tienen o dejan de tener. Ahora, a cualquier precio, gente que por tener cosas mienten, gente que roba o mata, y obviamente deja su relación con Dios por aparentar, por tener, porque consideran que valen de acuerdo a lo que tienen. Esta es la gran mentira. Y, por ejemplo, buscan en tecnología, en aprobación de la gente, en posesiones. Cuando estábamos apenas mi esposa y yo conociéndonos, yo andaba con pantalones donados, que eran pantalones que inclusive no me quedaban, eran pantalones muy grandes. Todo el mundo se da cuenta que no eran míos. Tengo que reconocer que en ese entonces no comía muy bien, no porque no quería, sino porque no tenía recursos. Y obviamente no tenía mucho que ofrecerle. En algún momento me tuve que sentar con mi esposa y decirle, apenas puedo cuidar de mí mismo, Dios me ha dado lo suficiente, no me voy a quejar ni mucho menos, pero no sé cómo voy a poder hacer frente a la responsabilidad de cuidarte a ti también. No lo hacía por desmotivarla, pero le decía la verdad. Ella me dijo algo y lo dijo de corazón. Me dijo, aún si tengo que ir a vivir debajo de un puente, quiero casarme contigo, quiero estar a tu lado. Ahora yo la miré y traté de buscar en la determinación de sus ojos si lo que ella estaba diciendo era verdad o era simplemente por complacerme. Les cuento esto porque para mí era importante, es importante, no solamente como esposo y también como pastor, que no le demos más valor a los que tienen más y menos valor a los que tienen menos. Esa acepción de personas en la iglesia ofende profundamente a Dios y es una de las mentiras de que si una persona tiene éxito o si una persona tiene posesión es porque tiene un mejor valor. Ahora, ¿qué podemos hacer esta semana para
vencer esta tentación. Y bueno, es decir que no a cosas que la Biblia llama ayunar, por ejemplo. Decirle que no a ciertos apetitos. Lo que voy a decir puede sonar fuerte, pero es cierto. A veces cuando ayunamos, por ejemplo, comida, y tratamos de controlar el tema del apetito por la comida, también eso nos ayuda a controlar otros apetitos. Apetitos sexuales, por ejemplo. Personas que tienen problemas en esa área. Pero generalmente uno investiga y se da cuenta que nunca entraron en ningún tipo de ayuno. Ahora no estoy hablando de depravarnos de algo o privarnos de algo. Tampoco estoy hablando de ese tipo de ayuno en donde nos volvemos niños caprichosos que exigimos que Dios cumpla un deseo. Ni tampoco el ayuno que es una dieta. Es el ayuno, por definición, que es privarnos temporalmente de algo que consumimos. Eso nos va a permitir dos cosas. Una es darnos cuenta qué tan dependientes somos a lo que consumimos. Y lo segundo, lo más importante, eso le va a dar un espacio para que Dios se mueva en nuestras vidas. Inicialmente, siempre cuando hablamos de ayunar, hablamos de comida, que lo puede hacer usted una vez al día o un día entero por semana, como usted quiera. Pero también puede ser un tema de tecnología, puede ser un tema de gastos compulsivos, personas que aunque tengan poco y ganen poco, parece que no se sienten satisfechos hasta que gastan todo. No diezman, no ofrendan, no dan, no sirven y viven en este ciclo en donde buscan solamente suplir un apetito. Repito, puede ser comida, puede ser gastos impulsivos, puede ser tecnología. A mí me llama poderosamente la atención el tema de los celulares. Parece como que hay, vuelvo y digo, gente craneando formas de volvernos más adictos al celular. Y ahora, bueno, hace tiempo ya que cuando usted tiene un celular en la mano se va a dar cuenta que a cada ratico hay una notificación, hay una noticia, hay un ruidito y usted está casi que obligado de alguna manera a dejar lo que está haciendo, si está hablando con gente, si está pasando tiempo con la familia o si está con Dios. De dejar todo eso porque uno piensa, de repente me estoy perdiendo algo importante, voy a ver cuál es el mensaje, cuál es la notificación. Leyendo dicen que una persona hoy en promedio mira el celular entre 100 y 200 veces al día. Nos generan un nuevo apetito, una supuesta necesidad que no tenemos. Y uno se pregunta, ¿qué tal si nosotros miramos a Dios 100 o 200 veces en un solo día? ¿Cómo sería nuestra vida? Entonces, no somos lo que tenemos. Segundo, esta es la segunda tentación, que está en el versículo 5 al 8. Lucas 4, del 5 al 8 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tan solo tú te postras y me adoras, todo esto será tuyo. En pocas palabras, Satanás le dice, mira Jesús, tú puedes mejorar tu hoja de vida. Puedes llegar a ser el rey de todo esto, y te daré autoridad. Y autoridad que podrás utilizar para hacer lo que tú quieras. Lo único que te pido es que, si bien puedes hacer lo que tú quieras, solamente debes rendirte y postrarte y reconocerme a mí como Dios. Ahora, lo que Satanás está tratando de hacer en ese entonces y hoy día más que nunca es decirle a usted y a mí que nuestro valor está en lo que hacemos, no ya en lo que tenemos, sino en lo que hacemos. Y a eso le tenemos que también decir que no. Satanás le dice a Jesucristo, tu valor está en lo que tú hagas. Y por eso te doy todo esto para que tú hagas. Decirle no a la locura del mundo en que vivimos, a la cantidad de cosas innecesarias que hacemos que nos roban tiempo y nos roban gozo. La lista es larga.
Cuanto más a nuestro alcance tenemos herramientas para desocupar nuestro tiempo, más nos encontramos ocupados y el día no nos alcanza. Ahora, Jesucristo es nuestro ejemplo. Y durante 40 días, Jesucristo no hizo nada. No escribió, no predicó, no mentoreó, no hizo discípulos. Durante 40 días, mientras fue, entre comillas, tentado, Jesús no hizo absolutamente nada. Mire, yo le quiero decir esto, escúcheme bien. Si usted es una persona muy ocupada, este mensaje es para usted. Si usted es una persona que tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, este mensaje es para usted. Si usted siente que está abrumado por el día a día, este mensaje es para usted. Cuanto más cosas tenemos que hacer y cuantas más responsabilidades tengamos, tenemos que aprender, si queremos progresar, a no hacer nada. Deben haber tiempos, deben haber momentos en donde no hagamos sencillamente nada. Miren, primero hablamos de ayuno, ahora estamos hablando de algo que se llama sabático. Dios determinó un día a la semana en donde no hiciéramos nada, no cargáramos la responsabilidad de nadie, que fuéramos personas casi como niños, pensando y preocupándonos tal vez solamente por nosotros, un día a la semana. No estoy hablándole al perezoso, no estoy hablándole al que no hace nada por nadie, estoy hablándole precisamente a aquel que tiene una agenda completa. Y no importa cuánto haga para tener tiempo libre, parece que es contraproducente. Tenemos que aprender a hacer nada. Suena grotesco, suena irresponsable, pero para la gente que hace mucho, hacer nada es muy importante. Y vuelvo y se lo digo, esto lo estoy aprendiendo en mi vida a los 52 años, que uno puede sumergirse en un montón de cosas, si es físico, es mental, espiritual, problemas, presiones, y uno trata de, en su lista de trabajo, de buscar la manera de liberar algo de tiempo, y resulta que la carga se vuelve peor. Por eso tenemos que aprender a desconectarnos. Tenemos que aprender a veces a tomarnos un día a la semana, a veces sacar más tiempo, a veces inclusive sacar un sabático que puede ser un año completo. Y usted me dirá, si es imposible, tengo muchos problemas, está bien. No estoy diciendo que se tome el año completo, pero sí que tenga tiempos en donde usted no haga nada. Si Jesús lo hizo y si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Ahora, algo que me llama la atención en muchos creyentes, esto me lo dijo un pastor cuando yo tenía poquitos años en el Evangelio. Me dijo, los creyentes ya no meditan, los cristianos ya no se toman tiempo para estar en quietud en la presencia de Dios. El promedio de oración de un creyente hoy día es de 3 minutos al día. Entonces pareciera como que vamos muy rápido y estamos en este corre y corre enfermizo. Y en este corre y corre enfermizo nos olvidamos de que debemos seguir a Jesús y no Jesús a nosotros. Así que si usted quiere ser un seguidor de Jesús, entonces colóquese detrás de Jesús y aprenda de Él, aprendamos de Él, de que a veces debemos hacer nada. Recuerde usted, la mentira es esta: tú eres lo que haces, y esa es una mentira. No somos lo que hacemos. Nuestro valor no está ni en lo que tenemos, ni en lo que hacemos. Tercera tentación. Voy a hablar del verso 9 al verso 13 de Lucas 4. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, y sus ángeles mandará cerca de ti que te guardan y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La tentación es esta: Jesús, haz algo espectacular, haz algo sorprendente, que la gente diga, wow, tremendo lo que tú has hecho. La mentira es esta: tú eres lo que la gente piensa de ti. Entonces, Jesús, tienes que hacer algo espectacular para que la gente piense bien de ti. Entonces, primero le dice, eres lo que tienes, eres lo que haces. Y la tercera tentación, Jesús, tú eres lo que la gente piensa de ti. Quiero ser muy breve porque el tiempo se me va. Jesús fue un hombre que decepcionó.
Decepcionó muchas veces, dijo que no muchas veces. Juan y Santiago se acercaron un día y le dijeron, queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Jesús, conociendo su misión y su identidad, los decepcionó y les dijo que no. A María y sus hermanos, a la madre y a los hermanos de Jesús, que se acercaron un día y le dijeron, queremos una cita contigo, Jesús, conociendo su misión y su identidad, les dijo que no y los decepcionó. Herodes una vez le dijo, muéstrame un milagro, entonces creeré en ti. Jesús, conociendo su misión y su identidad, lo decepcionó y le dijo que no. Jesús le dijo que no a casi todo el mundo, excepto al Padre. A Dios, al Padre, Jesús siempre le dijo que sí. Ese es el gran ejemplo. Repito, muchas veces decirle sí a Dios significa decirle no a la gente. A veces tenemos que decirle no a la gente, no a las cosas, no a la aprobación de los demás, para tener la aprobación de Dios. Por eso esta semana piense un poquito y diga, bueno, ¿qué tal si vivo esta semana sin estar siempre buscando el aplauso o la aprobación de los demás? Quiero terminar diciéndoles esto. Jesucristo en la cruz escuchó estas voces que venían de los que estaban allí. Le dijeron, Jesús, si tú eres Dios, bájate de esa cruz. Ahora Jesús podría haberlo hecho, podría haberle dicho sí a esta gente, bajarse de la cruz y eliminar el sufrimiento. Sin embargo, Jesús, una vez más, termina su ministerio diciendo que no me voy a bajar. Y el hecho de que Cristo dijera no a bajarse de la cruz significó para usted y para mí que el Padre nos diera a nosotros un gran sí, que significa el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos y el tener una vida de esperanza si caminamos en su voluntad. Así que en esta noche quiero cerrar con eso. Quiero que le digas no a lo que Satanás dice. Tu valor no está en lo que tú tienes ni en lo que tú haces, ni tu valor está en lo que la gente piensa de ti. Tu valor está en lo que Dios dice y tu valor está en decirle sí a Dios, pero también sí a la misión que Dios tiene para tu vida y a la identidad que Cristo compró con su sangre en la cruz. Cuando tú aceptas a Jesucristo, tendrás que aceptar también no solamente el sí de Dios, que es beneficioso, sino tendrás que aceptar que de ahora en adelante tendrás que aprender a decirle que no a otras tantas cosas. Vamos a orar y te dejo pensando en esto. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Permítenos ser hombres y mujeres que te sigamos a ti en tus tiempos, que aprendamos a hacer nada por momentos, que aprendamos a vivir sin algunas cosas que hasta hoy parecían importantes. Y que no vivamos la vida buscando la aprobación de la gente cuando debemos buscar solamente tu aprobación. Permítenos aprender a decir que no. Queremos el sí de Dios y por eso, Señor, seguimos el ejemplo de Jesucristo. Y en esta noche oramos en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, entres en el corazón de quien no te conoce. Que esta oración que se haga en los lugares distintos donde se escucha este audio o este video sea una oración genuina que tú respondas, ingresando en la vida y en el corazón de quienes oran genuinamente. Pido en el nombre de Jesús un gran sí de Dios en la vida de estas personas y que crezcan y caminen de ahora en adelante diciéndole no a los apetitos, diciéndole no a las personas indebidas, a las presiones y diciéndote sí a ti. Señor, como me ayudas a mí, ayudas a tantos otros, también te pido el poder suficiente para que las personas puedan decir que no. Te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que somos frágiles, pero en ti, Señor mi Dios, tenemos la gracia y la fortaleza para vivir vidas libres. Señor, gracias por la sangre de Cristo. Gracias porque Jesús no se bajó de la cruz y hoy, gracias a eso, tenemos esperanza. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene.